Hola, hola, buenos días chicos. Vamos a iniciar con nuestra clase de anatomía. Nada más déjame arreglo esta cosa. Ay, no van a ver si dejo esto aquí. Aquí está bien. Bueno, ahora sí. Buenos días a los que están conectados y a los que van a ver la clase grabada en YouTube. Pues bueno, vamos a seguir con nuestro temario. La clase pasada nos quedamos en vimos los huesos de miembros superiores. Estamos viendo miembros superiores. Esta clase es más larga porque hay más contenido de músculos y pues la dejamos pendiente para hoy. Entonces hoy vamos a ver músculos de miembros superiores, miembros inferiores que va a incluir huesos y también los músculos. Entonces, nada, déjenme verificar que estoy grabando. Creo que sí, sí, sí. Muy bien. Pues buenos días, vamos a iniciar entonces con los músculos de miembros superiores. Bueno, nosotros vimos ya lo importante que fue generalidades de miembros superiores, que lo vimos y fueron los huesos. Porque es importante que vayamos en orden. Esta clase es de la semana pasada y no se las he subido, pero pues ya se las voy a subir ahorita junto con esta. Entonces, nada más terminamos esta clase y le subo a YouTube la clase anterior, que va a ser las de huesos, de la semana pasada y esta. Pero bueno, como un repaso rápido, nosotros es importante que veamos hueso. ¿Por qué? Porque nosotros ahora sí vamos a ver qué son estas estructuras y dónde se van a conectar los músculos. Entonces, ¿en dónde van a estar conectados los músculos? Por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver que está la clavícula, ¿no? Tenemos la clavícula, vamos a conocer sus partes y dónde se va a estar insertando el músculo. Vamos a ver que nuestros músculos, dependiendo de a cuál nos refiramos, nos vamos a tener que aprender, en el caso más específicamente a lo mejor de carrera, por ejemplo, como la medicina o la enfermería, eh, vamos a tener que aprendernos nosotros estos puntos: origen, inserción, acción, inervación, vascularización. ¿Qué es todo esto? Todo esto es la descripción del músculo. Entonces, una vez nosotros conociendo esto, ya conocemos bien al músculo. ¿Qué es el origen? El origen es donde se va a originar el músculo, de donde el músculo va a estar insertado. ¿En qué hueso? La inserción es de igual manera donde se va a insertar. Por ejemplo, el origen del músculo deltoides, que sería el del hombro, por ejemplo, el origen sería en el tercio lateral de la clavícula. Entonces, ya sabemos que es el tercio medio, tercio lateral, entonces sería lo que está más lejos de la línea media. Entonces es el tercio medio de la clavícula. Se va a insertar ahí también en el acromion, en el labio inferior de la espina de la escápula. Entonces ese sería su origen. Entonces su origen es desde donde inicia el músculo. Y la inserción es lo mismo, solo que del lado contrario, a dónde termina. Entonces, ¿dónde termina? En la tuberosidad deltoidea del húmero. Entonces terminaría como por acá, ¿no? Se insertaría como por acá. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos también hueso. ¿Por qué? Porque ahora sabemos cuál es la tuberosidad deltoidea del húmero. La habremos visto en la clase anterior. Entonces, estas partes del hueso es importante porque se van a conocer estos orígenes e inserciones. Entonces, la acción, ¿a qué se refiere? ¿Qué acción? ¿Qué tiene este músculo? ¿O qué trabajo realiza?
La acción de el deltoides o del hombro sería abduce el brazo. ¿Qué es abduce? Recordamos la primera clase que les dimos que les di de anatomía. Abducción, acuérdense que es como los alienígenas que los levantan. Entonces es levantar el brazo. Las fibras anteriores, sabemos que las fibras anteriores se refiere adelante, ¿no? Entonces sería como que esta cara anterior, esta cara que vemos, flexionan y rotan medialmente el brazo. Las fibras posteriores extienden y rotan lateralmente el brazo. Entonces, las fibras anteriores o lo que vemos en esta cara nos van a permitir hacer el brazo para adelante o meterlo, rotarlo, hacer una pronación hacia de manera medial, ¿no? Y las fibras posteriores o las que no vemos, las que están como atrás, van a ser las que van a permitirnos hacer una extensión, no una flexión que va a ser hacia adelante, sino una extensión, hacer el brazo hacia atrás y también rotarlo de manera, hacer una supinación, ¿no? Entonces, como nota, es bueno, esa es la acción, ¿no? Y la inervación, ¿qué es la inervación? Aquí nos vamos a estar refiriendo a los nervios. Los nervios nosotros lo vamos a ver eh, más adelante. Esta es una parte de nervios. Sistema nervioso es muy extenso. Por ejemplo, aquí podemos ver estos amarillitos que son lo que representan los nervios. Cada músculo va a estar conectado con un nervio o con una serie de nervios para que nosotros podamos sentirlos, podamos moverlos, para que nosotros tengamos el control, ¿no? Entonces, ¿qué nervio lo inerva? Ese es el nombre. Inervación se refiere a qué nervio va a estar conectado con el músculo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando aprendernos esto, por ejemplo, cuando nosotros tengamos o un paciente tenga un traumatismo y pierda la sensibilidad, por ejemplo, en un músculo, nosotros vamos a decir, ok, este músculo está inervado, en el caso, por ejemplo, del deltoides, por el nervio axilar C5 y 6, ¿no? Ahora, podemos decir, si nuestro paciente, por ejemplo, tuvo una fractura clavicular y de repente pierde la sensibilidad de un músculo específico y tuvo una fractura aquí de la clavícula, aquí pasa la mayoría de los nervios. Entonces, si nuestro paciente tuvo una fractura, podemos pensar que hay una resección o un corte de los nervios a a nivel subclavio, ¿no? A nivel debajo de la clavícula. Entonces, dependiendo de qué zona de músculos o qué músculos dejen de sentir, nosotros podemos ver y decir qué músculos, qué nervio está cortado, qué nervio está afectado o se está presionando. Entonces, por eso es importante. Esto, aparte de la inervación, es nos habla mucho de qué nervios van a estar afectados o qué raíz nerviosa va a estar siendo presionada o cortada, ¿no? Entonces, es importante también esta parte. En las escuelas de medicina es donde más te piden aprenderte este tipo de orígenes, inserción, acción, y en los exámenes generalmente viene esta parte como muy específica. Entonces a eso se refiere con inervación. Vascularización, al contrario, no son nervios. Van a ser qué vasos sanguíneos o qué, quién lo está, nutriendo. Aquí nos vamos a referir a la sangre, a las arterias, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver qué arteria, aquí se ven las venas, pero aquí se refiere más a las arterias, a nivel de la arteria. Entonces, ¿qué arteria está nutriendo a este músculo? Por ejemplo, aquí la arteria circunfleja humeral posterior. Entonces, también aquí también tiene mucho que ver esta parte que les dije de los traumas, qué músculo, qué arterias
pasan debajo de qué músculo. Entonces también, por ejemplo, en enfermería es muy importante que también tenemos alumnos de enfermería que saber qué arterias pasan, ¿no? Y qué nervios pasan debajo de las zonas. Por ejemplo, para cuando van a realizar inyecciones, muy peligroso es realizar inyecciones sin saber en la región glútea. ¿Por qué? En la región del glúteo, la región de la nalga, nosotros podemos encontrar un nervio muy importante. Y si nosotros, que es muy cerca de la zona de donde se inyecta, y que si nosotros lo inyectamos, dejamos paralítico a nuestro paciente. Entonces, saber inyectar o inyectar en el glúteo no es cualquier cosa. Es muy peligroso porque no déjate del dolor, sino que te pueden llegar a dejar hasta paralítico. Entonces, si tú inyectas el músculo, el nervio, si tú inyectas el nervio, o lo puedes cortar o lo inflamas y le causas un dolor muy feo al paciente y le dejas o un dolor por muchos meses y con suerte se le quita o lo puedes hasta dejar con parálisis. Entonces, es muy importante saber también qué estructuras y qué nervios y qué arterias pasan por dónde. Por ejemplo, también la arteria femoral, que por ejemplo, muy en las películas sale que en los traumatismos se corta y las personas pues se desangran, ¿no? Entonces es importante saber este tipo de cosas para saber qué zonas son delicadas, qué zonas son importantes, qué zonas nunca hay que inyectar o qué zonas nos inyectan. Entonces es por eso que esta parte también de la anatomía es muy importante, tanto para cirugía como para traumatismos y se va a utilizar toda la carrera. Entonces esta información. También, por ejemplo, para otras carreras de biomédica. Entonces, la anatomía, muchas veces para saber estos equipos de rayos X, los equipos de imagen en general, los equipos imagenológicos, pues se centran en pura anatomía. Entonces, es importante también que nosotros sepamos, este, como estas estructuras, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a revisar? ¿Cómo está conformado realmente el cuerpo y qué es lo que nosotros tenemos que ver en las imágenes? Ya sea tomografía, radiografía, ultrasonido, ¿no? Entonces, es muy importante. Ahora, esta clase se va a centrar en estas tablas. Les recomiendo que ustedes vean, tengan el librito que les recomendé en la clase pasada, el Netter de dibujo. Es muy didáctico porque puede llegar a ser muy tedioso anatomía, llega a ser así porque es pura teoría, pura teoría, pura teoría y es mucho, mucho, mucho contenido. Entonces esta clase van a ser puras tablas, así como están ahorita. Puede llegar a ser tedioso, sí, pero pues así es, pues así son en general las carreras teóricas, ya sea anatomía, enfermería, cualquier otra carrera, ¿no? Que estemos viendo anatomía. Ahora, vamos a tener el músculo redondo mayor. Ya vimos el músculo deltoides y ya sabemos cómo funciona esta tabla, ¿no? Bueno, la nota, no vimos la nota. El músculo deltoides es el principal abductor del brazo, pero debido a su pobre ventaja mecánica no puede iniciar esta acción, es asistido por el músculo supraespinoso. Lo vamos a ver ahorita todos esos músculos. Generalmente todos los músculos se ayudan, entonces todos mantienen una forma, todos mantienen tienen como que su función, pero generalmente todos se complementan. Entonces, bueno, este es el principal abductor o el principal músculo que nos hace posible levantar el brazo, los brazos. Bueno, vamos a pasar con el músculo redondo mayor. ¿Dónde está el músculo redondo mayor? Está en la parte. Ahorita van a ver que se van a repetir algunos músculos. ¿Por qué? Por las inserciones. Entonces, vamos a ver que se va a repetir dos, tres veces este músculo tríceps. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo músculos de la región escapular. Entonces se va a repetir cuando veamos escápula, cuando veamos húmero y cuando veamos tibia, ¿no?
Entonces es normal que se repitan, porque son las inserciones o los orígenes. Entonces, bueno, tenemos nosotros nuestro músculo de la región, bueno, nuestro músculo del tríceps braquial. ¿Por qué se llama tríceps? No, no vimos redondo mayor, disculpen. Bueno, el origen va a ser superficie dorsal del ángulo inferior de la escápula. Tenemos nuestro ángulo inferior de la escápula. Sí, aquí está. Tenemos nuestra escápula, ¿no? Nuestro ángulo inferior. Y ese es nuestro origen. Aquí se origina el músculo. Y la inserción o donde se va a unir es en la cresta subtroquiniana del húmero. Entonces va a ser una sección que se llama así, que va a estar en nuestro húmero y va a unir estas dos secciones. Abduce el brazo, rotador medial del brazo, asistente en la extensión del brazo. Generalmente este nos va a hacer nos va a ayudar con la extensión. Entonces la va a hacer hacia atrás. La inervación va a estar dada por el nervio subescapular inferior C5, C6, desde el tronco posterior del plexo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Nervio subescapular inferior va a ser uno de estos nervios subescapular inferior. C5 y C6, van a ser los nervios que por dónde van a estar pasando los nervios. En este caso, esto es como información adicional. Más adelante lo vamos a ver porque nos viene una sección completa de puros nervios. Ahorita no es tan importante que se sepan la inervación y la vascularización porque en clases posteriores lo vamos a ver a fondo. Ahorita yo sé que no saben qué es C5 ni 6, pero lo van a entender después. Bueno, esta es desde el tronco posterior del plexo y la vascularización va a ser por la arteria circunfleja escapular, ¿no? Y por la braquial también porque va a estar insertado en nuestro brazo. Como nota, el músculo se inserta justo al tendón del dorsal ancho y ayuda a este a su acción. Entonces, como les digo, todos los músculos todos son complementarios, ¿no? Todos se complementan en las acciones. Músculo del tríceps braquial. El tríceps, ¿por qué se llama tríceps? Porque tiene tres cabezas. Aquí no se puede ver la otra la tres cabezas, pero generalmente su nombre dice tríceps porque son tres. Su origen es la cabeza larga del tubérculo infraglenoideo de la escápula. Está aquí nuestra escápula, se ve más grande. Se va a insertar como en la sección más lateral, al lado de la cavidad glenoidea, ¿no? Al lado de la fosa glenoidea. Un poco antes. A ver si le puedo hacer zoom. Aquí está. ¿No? Está aquí nuestra cabeza del húmero, al ladito, a nivel de la escápula. Entonces tenemos ese que va a ser nuestro origen. Vasto externo, el borde posterolateral y proximal del húmero. Borde posterolateral, entonces tenemos anterior, posterior, esta es una vista posterior, sería esta la vista posterior. Borde posterolateral, un poco posterolateral, pues está más lateral que medial, entonces está más para afuera. Y septo intermuscular, desde el surco del nervio radial, va a ser este. Entonces, esa inserción es esta, ¿no? Después sigue vasto interno, superficie posteromedial de la mitad inferior del húmero. Entonces sería mitad de la mitad inferior. Sería este nivel. No tengo otra imagen. Ahorita voy a buscar otra imagen donde se vea del otro lado para que podamos ver esa inserción. Medial y distal del surco del nervio radial. Bueno. En el olecranon, las tres cabezas por un tendón común. Bueno. Las tres cabezas se van a estar unidas por un tendón común. Este se va a encargar de ser un extensor del brazo. El tríceps, como sabemos, es lo que hacemos en el gym. Lo hacemos los ejercicios para atrás, ¿no? Los hacemos contrayendo ese músculo, haciendo ejercicios de extensión.
El nervio radial el nervio radial va a ser lo que va a inervar y la vascularización va a estar dada por la arteria braquial profunda. Ahorita les busco otra imagen donde podemos ver las inserciones bien del tríceps. Ay, aquí se me encimaron un poquito. Bueno, músculos rotadores. Manguito de los rotadores. Así se le llama a toda esta zona, ¿no? Pero de manera como el conjunto de músculos, así se llama, manguito de los rotadores o manguito rotador. Entonces, tenemos el músculo supraespinoso. Va a ser este, arriba de nuestra escápula. Bueno, de manera... Se me fue la palabra. Superficial en la parte de arriba. Vamos a tener que nuestro origen es la fosa supraespinosa. Aquí se va a estar originando, ¿no? La inserción va a ser en el troquíter. ¿Dónde está el troquíter generalmente? Nosotros vamos a ver que va a estar insertado aquí, como que en esta parte de la cabeza del húmero. Aquí no, aquí. Entonces esta acción va a ser la de abducción del brazo. Entonces también va a permitirnos que nosotros podamos mover para arriba el brazo. Entonces, como pueden ver, tenemos muchos este, músculos que se ayudan, ¿no? Que se complementan para realizar acciones. Entonces, la inervación va a estar dada por el nervio escapular desde C5 y C6, desde el tronco superior del plexo braquial. Y la vascularización va a estar dada por la arteria supraescapular. El músculo inicia la abducción del brazo. El músculo deltoides completa la acción. Entonces aquí nos dice que va a estar ayudada por el músculo deltoides para que nosotros subamos el brazo. Tenemos el músculo infraespinoso. Tenemos aquí supraespinoso, infraespinoso. La fosa infraespinosa va a estar aquí el origen. La inervación va a estar dada por la inserción, va a ser en el troquíter también, en la faceta media. Aquí vimos que en la inserción de nuestro músculo de arriba estaba dada por el troquíter, pero de la manera, por arriba, ¿no? Arriba de esta inserción del músculo infraespinoso. La acción va a ser rotador lateral de brazo. Este músculo nos va a permitir rotarlo, ¿no? Moverlo, hacer una pronación y una supinación. Va a estar inervado por el nervio subescapular, igual de manera C5, C6, desde el tronco superior del plexo braquial. La vascularización va a estar dada por la arteria supraescapular. Los músculos supraespinoso e infraespinoso, redondo mayor y subescapular, forman el manguito del rotador. Bueno, esto ya les habíamos dicho. Este conjunto de músculos son los que van a estar llamados manguito de los rotadores, o los que los van a completar o los van a tener, o lo van a conformar, perdón. Perdón. Ahora tenemos el músculo redondo menor. Tenemos como origen que va a ser el segundo tercio superior del borde lateral de la escápula. Segundo tercio superior del borde lateral de la escápula. Entonces está nuestra escápula, tenemos nuestro borde superior, nuestro borde lateral y este va a ser nuestro origen. Aquí está en la imagen. Y en la inserción o donde va a estar pegado va a ser en el troquíter. También los tres están pegados en el troquíter, pero van a estar de manera superior, de manera media y de manera inferior. Entonces vimos que estaba el troquíter, los tres, en la faceta superior, en la faceta media,
y en la faceta inferior, ¿no? Superior, media, inferior. Entonces así va como bajando. Y su función también va a ser rotación del brazo. Nervio también, nervio axilar, C5, C6, desde el tronco posterior del plexo braquial. Y la arteria va a ser la arteria circunfleja. Fija la cabeza del húmero en la fosa glenoidea, en la abducción y flexión del brazo. Generalmente estos tres músculos son los que van a mantener a nuestra, o van a ayudar a que nuestra articulación sea estable, ¿no? Sea más fuerte, esté dentro de nuestro húmero, de la fosa glenoidea. ¿Cuál va a ser la fosa glenoidea? Va a ser la apertura, ¿no? De donde se va a conectar el húmero con la escápula. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Ah, bueno, en la abducción y flexión del brazo. Entonces, en el levantamiento y en la flexión del brazo. Lo va a mantener en su lugar, ¿no? Tenemos el músculo subescapular. Ven. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Disculpen. Tenemos. Pensé que era la misma imagen y me había equivocado, pero no. Como lo hice ayer en la madrugada, me ando disociando. Pero no, sí está bien este músculo. Tenemos el músculo subescapular. Tenemos que su origen es en el segundo tercio, 2 tercios mediales de la superficie costal de la escápula. ¿No? Esta parte, ese es su origen. Su inserción va a ser en el troquín. Así va a ser, así se va a llamar el troquín. Ya no va a estar como troquín inferior, superior, medio, va a ser troquín. Porque estos son troquíter, este es troquín, es diferente. La acción va a ser el rotador medial del brazo. Entonces nos va a permitir rotar o mover o hacer estos movimientos de pronación y completa la extensión del brazo. Va a estar inervado por el nervio subescapular superior, por la arteria subescapular y los músculos infraespinosos, preespinoso. Bueno, todos estos son conjunto del manguito de los rotadores, ¿no? Entonces, vamos también con músculos superficiales del dorso. Como les digo, son puras tablas, entonces nos vamos a ir un poco rápido. Aquí ya están las diapositivas, entonces, pues, pues pueden pausar de repente y este y echarle un vistazo más a conciencia. Entonces nos vamos a ir un poco rápido porque tenemos este para que podamos seguir con nuestro temario, ¿no? Porque así también van a ser los músculos de todo el cuerpo. Entonces, bueno, vamos a ir con músculos superficiales del dorso, músculo del trapecio, va a ser que en el primer tercio medial de la línea nucal superior de la protuberancia occipital externa. Entonces, su origen va a ser línea nucal superior. Vamos a tener que tiene muchas inserciones y tiene muchas inserciones, ¿no? Está pegado a muchos huesos. Entonces, vamos a ir por partes. Primer tercio medial de la línea nucal superior de la protuberancia occipital externa, acá hasta arriba. Ligamento nucal y apófisis espinosas de las vértebras C7 a T12. Aquí ya nos dice que se está desde, desde el ligamento nucal hasta todas las apófisis de todas las vértebras C7 y T12. Entonces es desde acá hasta acá, hasta la vértebra número 12. Entonces ya nos dijo que va a estar aquí su inserción. Esta es su primera inserción. Mediante una aponeurosis en forma de rombo. Bueno, esta es su inserción entonces, nuca y vértebras. ¿Y cuáles van a ser sus... Ese es su origen, perdón, ese es su origen, ¿no?
Su origen va a ser nuca y vértebras. Y la inserción va a ser primer tercio lateral de la clavícula. Bueno, la clavícula está adelante, entonces ahorita no podemos verlo porque estamos en una vista posterior. Acromion y espina de la escápula. Entonces aquí podemos ver que en la espina de la escápula, aquí, se está haciendo también una inserción. Aquí es donde se hace la inserción de ese músculo. ¿Dónde nos quedamos? ¿Cuál es la acción? La acción de este músculo va a ser elevar y descender la escápula, ¿no? Dependiendo de qué parte del músculo se contraiga. Rota la escápula en dirección superior y retrae la escápula. Entonces, ¿cuál es la escápula? Va a ser este músculo. Entonces, este músculo grandote se va a encargar de elevar este hueso y por ende ayudarnos a los movimientos de los miembros superiores. Inervación va a ser el nervio motor espinal accesorio, la arteria cervical transversa y se denomina músculo trapecio por su forma. El trapecio es un ejemplo de músculo que migra en su desarrollo desde el nivel de origen cervical, como vimos desde las cervicales, a su posición final, llevando su nervio y su arteria. El aspecto de ambos músculos visto por detrás fue comparado con un capuchón de monje dejado caer sobre la espalda. Bueno, esto es más historia que nada, ¿no? Esto no nos interesa tanto. Pero pues es un dato interesante que me pareció interesante por su nombre, ¿no? El origen de cómo se le pone ese nombre. Generalmente así son los músculos, los nombres. Ahora, músculo dorsal ancho, vamos a tener que va a estar en la apófisis espenosas vertebrales T7, entonces va a ser acá, al sacro, hasta abajo, hasta nuestro hueso sacro. Y lumbares 1 a las 5. Bueno, todo este recorrido que hace el cambio también a las vértebras lumbares. En el primer tercio posterior de la cresta ilíaca, entonces está nuestra cresta ilíaca que lo vamos a ver ahorita también. Esto, ¿no? También ahí va a estar insertado. Y 3 a 4 últimas costillas. Estas van a ser nada más su origen. Su inserción, porque es un poco bajo, es la cresta subtroquiniana y sobre el suelo del canal intertubercular. ¿Dónde está eso? Aquí. Entonces su inserción de todo este músculo va a ser aquí, en el troquíter, ¿no? ¿Dónde dijo? La cresta subtroquiniana y sobre el suelo del canal intertubercular. Entonces se va a insertar en el húmero. ¿Cuál es la acción de todo este músculo? Va a ser extiende y rota el brazo medialmente. Entonces también ese se encarga de hacer de una extensión, de poder hacer el brazo hacia atrás, ¿no? Hacia dirección a la espalda. El tendón dorsal ancho pasa en estrecha relación al del redondo mayor en su inserción. ¿Dónde vimos el redondo mayor? Lo vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? Diapositivas anteriores. Músculo elevador de la escápula o angular. Aquí está. ¿Dónde va a estar originado? En los procesos transversos de la vértebra. C1 a C4, tubérculos posteriores. Entonces se va a originar desde acá. Ese va a ser su origen. C1, 2, 3, 4. Entonces esta es la vértebra 1, vértebra 2, vértebra 3, vértebra 4. C1 a C4. Y su inserción va a ser en el borde medial de la escápula desde el ángulo superior a la espina. Entonces está desde el ángulo superior a la espina. Aquí tenemos la espina. Está. Y está en el tercio que proceso transversal en el borde medial de la escápula. Entonces está en el borde más cercano a la línea media, por eso se llama medio. Y ya lo más alejado es lateral.
Entonces, en el borde medial, en el borde más cerca de la línea media, desde el ángulo superior de la espina, perdón, me perdí, superior a la espina escapular, ¿no? Y bueno, su acción va a ser elevar la escápula, va a estar inervado por el nervio dorsal C5, ay, listo, y el nervio va a ser el nervio dorsal C5, la parte superior del músculo recibe las ramas del C3 y C4. La arteria, la vascularización va a estar dada por la arteria dorsal escapular. Y bueno, su nombre se debe a su acción. Su nombre es músculo elevador de la escápula. Entonces, ¿cuál va a ser la función de este músculo? Pues ya nos lo dijo, ¿no? Elevar la escápula. Ya casi terminamos, ya vamos a la mitad. Entonces tenemos el músculo romboides mayor. Ah, porque nos vamos a pasar a miembros inferiores ahorita. Entonces, ya casi termina ese tema. Tenemos el músculo romboides mayor. Nuestra inserción, nuestro origen, perdón, va a estar dado por los procesos espinosos de las vértebras T1, T2 a T5, perdón. Nuestra, nuestra inserción va a estar en el borde medial de la escápula inferior a la espina de la escápula. Retrae, su acción va a ser retraer, elevar y rotar la escápula, descendiendo la fosa glenoidea. Vamos a tener que nuestra inervación va a estar dada por el nervio dorsal escapular C5 y la arteria dorsal escapular va a ser nuestra vascularización. Nos vamos a ir más rápido, nada más vamos a darles tiempo para que ustedes puedan verlos en su casita. Y bueno, vamos a tener el músculo romboides menor. Este era el mayor, este es el menor. Va a ser un origen en el extremo inferior del ligamento nucal y proceso espinoso de las vértebras C7. Perdón. Nuestra inserción va a ser el borde medial de la escápula a nivel de la raíz de la espina escapular. Su acción va a ser retraer, elevar y rotar la escápula, descendiendo la fosa glenoidea. Va a estar dada nuestra inervación por el nervio dorsal y escapular, y nuestra arteria dorsal escapular va a ser el encargado de vascularizarlo o nutrirlo. Músculo de la región pectoral. Entonces aquí vamos ya con músculos pectorales. ¿Por qué estamos viendo músculos del pecho? Porque estos están encargados de nuestros miembros superiores. Entonces, eso es también lo que hacemos por ejemplo, en el gimnasio, ¿no? Press de banca, hacemos generalmente músculo pectoral mayor y es el encargado de hacer la fuerza o para que nosotros podamos, aquí está en la acción, ¿no? Flexiona y abduce el brazo en la flexión del brazo y rota medialmente también. Entonces, haciendo la flexión también, por ejemplo, en el press de banca nosotros trabajamos este músculo y es donde nosotros hacemos también la abducción del brazo. Que quedamos que era la abducción, va a ser como que el levantamiento. Entonces, ¿cuál va a ser su origen? Pars claviculares, o bueno, en las dos clavículas, mitad medial de la clavícula está hasta el medio, el tercio medial, tercio lateral, lateral, medio y... No, medio y lateral. Quedamos que lo más cerca de la línea media va a ser medio y lo más alejado de la línea media es lateral. Entonces, mitad media de la clavícula, también por el esternón, el esternocostalis, aquí. Aquí dice pars porque son dos, ¿no? Entonces es el par, es el par. Entonces tiene la clavícula, el esternón
Y también se va a poner con los músculos, con los abdominales. Algunas veces desde la aponeurosis de los rectos de la pared superior del abdomen. Y bueno, la inserción va a ser en la cresta subtroquiniana. ¿Dónde va a estar la cresta subtroquiniana? En el húmero. Entonces va a estar aquí, insertado. Este se va a encargar de la abducción, la flexión y abducción del brazo. Va a estar dado por el nervio pectoral medial y lateral del C5 a T1 y por la arteria del ramo pectoral del tronco toracoacromial. Vamos a ir con, ya lo pueden leer con más cuidado en su casita. Bueno, tenemos el músculo pectoral menor. Su origen va a estar en las costillas de la 3 a la 5. La inserción va a ser por apófisis coracoides de la escápula. ¿No? Aquí está. Esta es la inserción. La acción va a ser lleva la escápula hacia adelante en dirección media y caudal. La inervación va a estar dada por los nervios pectorales C8-T1 y la vascularización por la arteria, la rama pectoral del tronco toracoacromial. Músculo subclavio, abajo de la clavícula, primera costilla y su cartílago. Superficie inferior de la clavícula. Entonces va a estar así como que unido de esta manera así. Lleva la clavícula y por lo tanto hombro hacia abajo y hacia adelante. Nervio subclavio C5 y la arteria ramo clavicular del tronco toracoacromial. Y va a ser más protector, va a proteger los vasos subclavios de la fragmentación ósea. Entonces, si nosotros nos fracturamos, este músculo va a ser como un colchoncito, ¿no? Para que nosotros no dañemos lo que pasa. Lo que pasa por abajo de nuestra clavícula, ¿no? Eh, arterias y nervios. Tenemos el músculo serrato, los serratos. Costillas de la 1 a la 8, borde medial de la escápula sobre la cara costal profunda. Esta va a ser su inserción. Origen, costillas. Inserción, borde medial de la escápula sobre su cara profunda, o su cara costal. Su función va a ser lleva la escápula hacia adelante y hacia abajo. Las fibras inferiores rotan la escápula hacia arriba. Ayuda a la abducción del brazo también. Va a estar dado por el nervio torácico largo procedente de las ramas C5 y C7 y va a estar por la arteria torácica lateral. Va a estar vascularizado. Vamos con los del brazo. Ya nos faltan las diapositivas. Vamos con las del brazo. Nervio de la región del brazo y la fosa del codo. Este es de chiquitito. Músculo anconio. Origen va a estar en el epicóndilo lateral del húmero. Prolongación de la cabeza medial del tríceps. La inserción va a estar inserción en el borde lateral del olecranón y cuarto superior del cúbito. Va a ayudarnos a hacer la extensión del brazo y va a estar inervado por el nervio del anconio, procedente del nervio radial. Va a tener una arteria intraósea recurrente y considerado como una cuarta cabeza muscular junto con el tríceps que no se ha desarrollado. Tenemos el músculo bíceps braquial, aquí nada más tiene dos cabezas, por eso se llama bíceps. Su origen va a ser la cabeza corta. Una de las cabezas, uno de los orígenes va a ser la cabeza corta del vértice del proceso coracoides de la escápula, ¿no? Que va a ser aquí en la escápula, va a ser esta. El tubérculo supraglenoideo de la escápula, la cabeza larga, y la inserción va a ser en la tuberosidad del radio, entonces va a ser en nuestro hueso radio. La función va a ser la flexión del antebrazo y también va a estar inervado por el nervio músculo cutáneo, vascularizado por nuestra arteria braquial. Nuestro músculo braquial va a ser el origen, la superficie anterior de la mitad inferior del húmero y los septos
Y la inserción va a ser la apófisis coracoides del cúbito. Aquí está nuestro cúbito, ¿no? Su función va a ser la flexión del antebrazo, el nervio musculocutáneo del C5 al C6, es nuestros orígenes de la inervación, y nuestra arteria braquial y arteria radial recurrente son los que van a estar dando una vascularización. Y es un potente flexor del codo. Músculo coracobraquial va a estar también en la apófisis coracoides de la escápula, va a estar del lado medial del húmero a mitad del eje. Flexiona y abduce el brazo en la inserción, me refiero, ¿no? Esta es la inserción. Flexiona y abduce el brazo como acción y el nervio musculocutáneo es el que lo va a inervar. La arteria braquial va a ser lo que lo va a alimentar. Y vamos a pasar con el músculo del tríceps. Ya vimos que se repitió. ¿Por qué se repitió? Porque estamos viendo que este es también del brazo y anteriormente estábamos viendo los de la escápula. Y como tiene un origen en la escápula, también se ve en la escápula. De hecho, cuando veamos antebrazo, también se va a repetir en antebrazo porque va a estar agarrando uno de los huesos del antebrazo, que va a ser el cúbito. La cabeza larga va a ser el tubérculo infraglenoideo de la escápula, acá. Borde posterolateral del húmero, acá. Y septo intermuscular, que habíamos visto que está de manera inferior al húmero, ¿no? Y la inserción va a ser en el olecranon, las tres cabezas por un tendón común. Bueno, el olecranon se va a dar, va a ser esta parte, ¿no? Esta inserción. Va a ser un extensor del brazo, de la cabeza larga se extiende y abduce el brazo. Nervio radial va a ser la inervación y la vascularización va a estar dada por la arteria braquial profunda. Vamos a tener músculos de la región extensora del antebrazo. Ahora ya vamos con el antebrazo. Aquí no se ve tanto, aquí ya. ¿No? Aquí podemos ver el músculo. Músculo abductor largo del pulgar. Vamos a tener que cada dedo va a tener su abductor del pulgar, su músculo. En este caso, el pulgar también tiene su musculito. Y vamos a tener que estar en el tercio medio de la superficie posterior del radio. Entonces va a estar eh, en la cara, cuando nosotros hacemos una pronación, va a estar en esa cara, ¿no? En la cara posterior, en la parte de atrás del radio. Membrana intraósea y porción medial posterior lateral del cúbito. Vemos que está en la membrana intraósea, ¿no? Está entre los dos huesos, está en esa membrana que une a estos dos huesos este músculo. Y porción media posterior lateral del cúbito. Porción media posterior lateral del cúbito. El cúbito va a estar acá. Este es el radio, este es el cúbito. Entonces también va a agarrar un poco del cúbito. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Aquí. Cúbito. Membrana intraósea. Pulgar, ¿no? Entonces se agarra del cúbito. La inserción va a ser el lado radial de la base del primer metacarpo o el primer dedo. Va a abducir el pulgar o lo va a levantar sobre la articulación carpometacarpiana. Va a estar inervado por el nervio radial y por su rama profunda y va a estar alimentado por la arteria intraósea posterior. Aquí tenemos más músculos que podemos ver del brazo. Músculo supinador largo, supinador, podemos ver que son movimientos de supinación y pronación que van a ser como los de la rotación medial y lateral del brazo. Vamos a tener que estar en el segundo tercio, en el tercio superior del borde lateral, supracondylar del húmero, arriba, ¿no? Arriba de nuestro húmero, lateral de la base del proceso estiloideo del radio.
Tenemos aquí nuestro pulgar, nuestro radio. Entonces va a estar en la base del proceso estiloideo del brazo. Flexiona el codo, asiste en la pronación y en la supinación. Y tenemos que nuestro nervio radial va a ser el que lo va a inervar. Y la vascularización va a estar dada por la arteria radial recurrente. Músculo segundo radial, extensión del carpo, músculo segundo radial va a estar dado por el epicóndilo del húmero, más arriba, el húmero, va a estar insertado en el dorso del tercer metacarpiano, o sea, en el dedo, del tercer dedo, va a extender la muñeca y abducir la mano, va a estar dado por el nervio radial profundo y la arteria radial. Músculo primero radial, tercio inferior del borde supracandilar del húmero, el húmero, dorso del segundo metacarpiano, segundo dedo, extiende la muñeca y abduce la mano, nervio radial y arteria radial. Aquí tenemos músculo cubital posterior, tendón extensor común y mitad del borde medial del borde posterior del cúbito. Entonces tenemos el cúbito, este es el radio. El origen va a ser tendón extensor común y la mitad del borde medial, entonces es aquí, empieza desde aquí, posterior del cúbito, este es el cúbito. Y va a ser esta va a ser la inserción, este. Y va a ser el lado medial de la base del quinto, o sea, este es el quinto y este es el cúbito, entonces desde aquí esta va a ser la inserción. Y el origen va a ser el tendón extensor común. Extiende la muñeca y abduce la mano. Nervio radial del ramo profundo y arteria cubital. Músculo extensor propio del meñique. Vamos a ver que todos tienen sus dedos. Todos los dedos tienen su musculito. Tendón extensor común, que va a ser el mismo. Tendón extensor común. El origen. Y la inserción va a ser junto al tendón extensor común de los dedos para el quinto. Y se inserta en la expansión extensora. Entonces va a ser aquí. Este. Extiende las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas, proximal e interfalángicas distal del quinto dedo. Nervio radial y el ramo profundo, de la rama profunda. Y va a haber una arteria interósea recurrente. Músculo extensor común de los dedos, ¿no? Como que en general de los dedos. Tendón extensor común, igual, tendón extensor común, tendón extensor común. Expansión extensora de los dedos del 2 al 5, la inserción aquí. Nervio radial, ramo profundo y arterias interóseas recurrentes. Músculo extensor del índice, membrana interósea y superficie posterolateral distal del cúbito. Junto al tendón del extensor común de los dedos, junto al tendón del extensor común de los dedos. Y va a extender el dedo índice sobre las articulaciones. Va a estar dado por la arteria interósea posterior y por el nervio radial. Esos músculos ya son músculos extensores cortos del pulgar, son lo mismo, échenle una leída para que nos pasemos ya de una vez Va a estar en YouTube igual, entonces para que lo vean rápido. Entonces vamos a estar aquí. Voy a tomar captura. Para que nos pasemos al siguiente tema.
Yo sé que es largo, yo sé que es un poco largo, yo sé que es tedioso. Ya pasé por ahí. Es muy tedioso. Pero bueno, vamos ahora sí con los huesos del miembro inferior. Ya vimos entonces músculos y huesos del miembro superior. Ahora vamos con los miembros inferiores. Este, Iniciamos con huesos porque los huesos son los orígenes de inserciones, ¿no? Son la base que tenemos que conocer para ver, para entender dónde están metidos nuestros músculos. Nos vamos a quedar hasta aquí y vamos a pasar con la siguiente clase de músculos, la siguiente clase. Bueno, no, no hasta aquí, ahorita vamos a ver músculos, huesos digo. Pero me refiero a que terminando huesos, vamos a pasar a otra materia. Entonces vamos a ver rápidamente huesos del miembro inferior y la clase que sigue, entre semana, vamos a ver ahora sí los músculos, que va a ser la misma tabla que vimos hace rato. Entonces ahorita vamos a ver huesos del miembro inferior. Bueno, tenemos esto va a ser va a ser la conformación general de nuestro miembro inferior y todo lo vamos a ver. Va a estar formado de manera general por nuestro coxis, por nuestro hueso fémur, nuestra tibia, nuestro peroné, ¿no? Este es el peroné, de la tibia, nuestro, nuestro tarso, metatarso y falanges. Ahorita vamos a ver este, más específicamente estos huesecitos. Entonces, esto va a ser nuestra tibia. Una disculpa. Les dije al revés, ¿no? Les dije hace rato, tibia, peroné. No me acuerdo. Pero bueno, esta es la tibia. Tibia y el peroné. Este es el peroné, el que está al ladito. Creo que se los dije hace ratito mal. Entonces, tibia es el grande, ¿no? Tibia es el más grueso. Hueso coxal. Vamos a ver sus partes, vamos a ver cómo está conformado para que nosotros, porque de ahí se van a insertar y van a originarse muchos músculos. Entonces, como les dije, pues vamos a ver ahorita estos huesitos para que podamos entender este, la inserción de los músculos. Y bueno, su principal función es la bipedestación y la marcha erguida, lo que nos diferencia, ¿no? Entonces, esta es la bipedestación, va a ser parado en dos piernas y la marcha, pues, erguida, ¿no? Que nosotros estemos parados, que estemos verticales. Ahí se me juntaron las letras, perdón. Hueso coxal va a ser ¿no? Va a estar principalmente formado por tres partes, que son el ilion, el pubis y el isquion. Por debajo, estos tres huesos primitivos se unen en el acetábulo o en la cavidad cotiloidea, la cual recibe la cabeza del fémur, que va a estar aquí, y forma la cintura pelviana. Este hueso es un hueso plano, se categoriza o se cataloga como un hueso plano. Entonces vamos a tener que el ilion, vamos a tener primero que está formado por tres partes, que es el ilion. Si lo vemos de esta manera, el ilion va a ser como que toda esta parte, ¿no? El pubis va a ser esta parte y el isquion va a ser esta parte. Entonces son tres secciones. Aquí de hecho está dividido. Aquí y aquí. Entonces esto sería isquion,
Este sería pubis, que aquí está la división, como azulita. Y aquí esto sería ilium, ¿no? Ya todo esto, ilium. Desde acá, aquí, tucu, ilium. Entonces estas son las partes de nuestro hueso coxal. Se trata de un hueso plano al cual se le describe bordes superiores, inferiores, anteriores y posteriores y unión de los bordes ya nombrados. Creo que no se ve la imagen. Voy a buscarles otra porque es importante que nosotros veamos estas partes. Nada más ahorita se las voy a pegar. Nada más déjenme buscar una. Ay, ¿por qué no puedo cambiar? Ya. Déjenme buscar una imagen más bonita. Mm, que sí se vea, porque si no. Ah, miren, este está muy. Según yo sí se veía cuando la puse. Bueno, esta. Aquí podemos ver. De hecho, aquí ya se ha dividido el. Aquí en colorcitos, ¿no? Pubis, como les dije. Isquion y ilium. Entonces, tenemos aquí línea media intermedia. Esta va a ser nuestra línea media intermedia. Nuestro labio interno, que va a ser esta línea que está aquí al ladito. Esquina ilíaca anteroposterior. Tuberosidad ilíaca. Toda esta zona que parece un cráter va a ser la fosa del ilium. Espina ilíaca anteroanterior. Anteroinferior, perdón. Esta. Línea arqueada. Eminencia iliopúbica. Rama superior del pubis, línea pectínea, tubérculo del pubis, cara sinficiaria, surco obturador, rama inferior del pubis, rama del isquion, tuberosidad isquiática, entonces todas estas partes, ¿no? Todas estas partes que, que van a estar conformando, ay, que van a estar conformando nuestro hueso coxal, que van a ser importantes para nosotros ver las inserciones, ¿no? Y describir también músculos. Músculos y relaciones anatómicas con órganos. Aquí lo podemos ver de manera enumerada. Fosa ilíaca, acetábulo o cavidad cotiloidea. Aquí está el acetábulo. O bueno, aquí es donde se va a insertar el fémur, la cabeza del fémur. Cresta pectínea, donde está el 3. Aquí, cuerpo del pubis, espina del pubis y todos estos demás. Esta es una cara. ¿Cómo se llama? Esta. Ay, no se lee. La vista medial. Y esa sería la vista lateral, ¿no? Entonces esto lo estamos viendo de manera lateral. Del otro lado. ¿Estamos viendo? Del otro lado. Entonces, aquí lo vemos de manera. Aquí dice vista medial. Espérenme. Me estoy disociando. Esta es la vista medial. Esta es también la vista medial, ¿no? Sí, sí, sí. Sigue siendo la vista medial. Esa es la otra cara. Pero esta y esta es lo mismo. Aquí nada más estamos viendo ¿cómo se llama? La vista lateral.
Déjame ver cómo se llama porque no sé si es vista media, vista medial. Sí, este es vista medial, pero me refiero a este, no me acuerdo de su nombre, no sé si está bien dicho vista lateral. Bueno, lo checamos ahorita, se los confirmo al ratito. Pero generalmente esta es la vista medial, sí, esto sí está bien. Pero no me acuerdo cómo se llama esta vista, a lo que me refiero. Bueno, aquí está vista medial para el repaso, cara interna del pubis, cara interna del isquion, la línea azul, bueno, en este caso no es azul porque le cambié los colores, es línea cafecita. La línea cafecita divide la pelvis mayor de la pelvis menor. Este gana en importancia para el punto de vista en el lado de los embarazos. Vista anterior, ya, 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 ya. Esta es vista anterior, ya, ya, ya. Esta es vista medial y esta es vista anterior. Listo, ya está la duda. Seguimos. Entre ambas crestas ilíacas anteriores pasará el nervio femurocutáneo, rama terminal del plexo lumbar. Esto lo vamos a ver en el nervio, en anatomía de los nervios, anatomía del sistema nervioso, que lo vamos a ver más adelante. Por la escotadura ciática menor y el nervio pudendo en la esquina ilíaca inferior anterior se inserta en el músculo recto anterior. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya que tenemos el hueso coxal, la vista, ¿cómo quedamos? Medial, anterior. Tenemos a nuestro fémur. Es el hueso más largo que forma por sí solo el esqueleto del muslo. Vamos a tener que esta es la cabeza del fémur, la que va a estar en nuestra cavidad del acetábulo o cavidad cotiloidea. Aquí se va a insertar esta cabeza. Aquí. Este es el cuello del fémur, trocánter mayor, se fue por ahí el trocánter menor y el trocánter menor está aquí, el chiquito, trocánter mayor, trocánter menor y los cóndilos femorales. Tenemos también la línea pectínea marcado por el 2. ¿No? Acá, perdón, esta, línea pectínea y línea áspera. Línea pectínea, línea áspera. Entonces, con nuestros cóndilos femorales, que van a ser aquí, este es nuestro fémur, esta es nuestra tibia, dijimos, y este es el peroné. Vamos a tener que la articulación de las rodillas anatómicamente es una articulación bicondilia o condilia doble. Y funcionalmente se trata de una articulación troclear. Esto ya lo vieron en las clases anteriores de anatomía, no conmigo, sino con su otro docente, los tipos de articulaciones. Entonces es una articulación bicondilia o condilia doble. Tibia y peroné. Tibia, peroné. Tenemos aquí entonces la rodilla, que va a ser esta articulación. La meseta tibial, cabeza del peroné, diáfisis de la tibia, diáfisis del peroné, maleolo interior y maleolo externo. Y abajo va a estar la articulación del tobillo. Pie óseo, como nuestra mano, nuestro pie va a tener también muchos huesos. Tenemos aquí entre los importantes el calcáneo, que va a estar acá, el astragalo, escafoides, cuboides, primero, así se llama, cuneiforme, cuneiforme 2 y cuneiforme 3. ¿Cuál es el 6 cuneiforme, cuneiforme 2
El 7, ¿no? Tenemos nada más hasta 7. Pero creo que, déjame verificar esos nombres. Se me ha cerrado el cuneiforme. Cuneiformes. Sí, 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 son los mismos. Son tres cuneiformes. Son estos, ¿no? 5, 6 y 7. Entonces, 5, 6 y 7 son los cuneiformes. Cuneiforme uno, cuneiforme 2 y cuneiforme 3. Pero generalmente no se les ve como uno, 2 y 3. Generalmente son los tres cuneiformes. Son así nada más. Huesos cuneiformes. Este es el escafoides. Este es el cuboides. Tenemos el astragalo y el calcáneo. Entonces es más fácil. Nada más estos tres, nada más les decimos cuneiformes. No se hace la división tanto así como cuneiforme uno, cuneiforme 2, cuneiforme 3. Ese sí, nada más cuneiformes, ¿no? Cuneiformes, cuboides, escafoides, astragalo y calcáneo. Estos son nuestros huesitos de nuestro pie. Y tenemos las falanges también. Entonces aquí van a estar nuestras falanges. Ya también tenemos que falange distal, media proximal, 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 ¿no? Entonces, ya aquí están nuestras falanges. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ya vimos nuestros huesos. Aquí no hay, es como en el pulgar. Aquí nada más en nuestro hueso, en nuestro dedo uno o nuestro dedo pulgar, vamos a tener que es distal y medial. Este no es el proximal. Este es el metatarso. Estos son los huesos metatarsianos. Entonces, estos son metatarso uno, 2, 3, 4, 5. Pero aquí es hueso, falange distal y falange proximal. Aquí está falange distal, falange medial y falange proximal. Distal, medial y proximal. Distal, medial y proximal. Distal, medial y proximal. Son huesos más chiquitos. Estos no, este no es el hueso, el falange proximal, ¿eh? Esto es la falange, son los metatarsianos o metatarsos. Aquí ya, esto ya es el proximal, estos, los chiquitos. Pero como en el pulgar, nada más aquí no tenemos los tres, aquí tenemos nada más dos huesitos, que es el proximal y el distal. En el caso de los demás, sí tenemos distal, medial y proximal, distal, medial proximal, distal, medial proximal, distal, medial proximal. Voy a poner una imagen. Ya terminamos esta clase de... ¿Qué le pasó? ¿Dónde se fue? Se había eliminado. Entonces, vamos, les voy a poner esta imagen que se ve bien del pie. Que aquí es donde se ve lo que les digo. Que estas son las falanges. Esas nada más son los huesos del metatarso. Uno, 2, 3, 4 y 5. Cuneiformes, cuboides, escafoides, estragalo, calcáneo. Y ya las falanges van a ser estas, ¿no? Y va a estar dividido por distal, medio y proximal. Nuestro pulgar no va a tener dichas, este, estas tres divisiones, pero los demás huesitos de los demás falanges sí. Entonces, con 1 hora 15 terminamos nuestra clase de anatomía y vamos a pasar a bioética médica. Entonces, la siguiente clase les voy a hablar de los músculos del miembro inferior. No los tocamos ahorita porque no nos va a dar tiempo y va a ser muchísimo. Son muchos músculos, entonces, como lo vimos en el anterior,
en este anterior diapositiva, pues no nos va a dar tiempo de verlos todos. Entonces, la siguiente clase les doy músculos. Ahorita ya vimos como que las generalidades de los huesos del miembro inferior, para que en la siguiente clase veamos músculos, ¿vale? Nos vamos a dar un descansito para las 11:10, yo creo, y vamos a iniciar con bioética médica. Entonces, vayan a almorzar y nos vemos en 20 minutos. Perdón.